Bueno, la doctora Carolina Santamaría, creo que una de las presentaciones más significativas es una mujer que se atrevió a trabajar con niños víctimas de abuso. Lógicamente, Dios le ha dado otras herramientas, como es el hecho de ser psicóloga y especializada en psicología clínica y desarrollo infantil de la Universidad del Bosque. Además de eso, es miembro de la Asociación Mundial de Suicidología, ¿no? Correcto, de la red, miembro de la Red Mundial de Suicidólogos y de la Red Nacional de Suicidología en Colombia. Para nosotros ha sido muy importante y es un referente muy importante dentro de las comunidades de fe, ya que ella ha atendido muchos niños que han estado previos a una situación de suicidio. Y usted se va a asombrar, casi podríamos decir que remitimos como unos 5 o 6 al mes, evangélicos, que se han autoagredido o que hay una ideación suicida, o que en el lapso de que yo el lunes le digo, doctora, allá te estoy mandando una persona entre el lunes y jueves intentó suicidarse y no le llega todavía a ella. Y los papás, y hay muchos papitos que ni siquiera se han sensibilizado para aceptar unos procesos frente a estas realidades. Pues la doctora Carolina trabaja eso y bueno, estás en tu casa, tú ya sabes, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Yo ya sé que estamos todos cansados y vamos a tratar de hacer de este tema, que no es tan fácil, un tiempo agradable de aprendizaje para todos. Y bueno, finalmente haremos algunas preguntas y responderemos las preguntas que ustedes tengan. Frente al tema quisiera ponerles el siguiente video. Quisiera empezar haciendo una contextualización y más una conceptualización de lo que es el abuso. Hands up 9 times 8. Sally, do you know the answer? Shush. Do you want to come by my house after school? No. Sally, you're not eating again. What's wrong? I'm fine. Can I go now? Es una introducción un poco a lo que realmente se vive en una consulta o en cualquier situación en la que un niño desafortunadamente está pasando por este tipo de experiencias. Bien lo decía el doctor Prada, gracias, que el silencio es, digamos, una variable que predomina o predominante en los niños. Los niños son excelentes en guardar secretos, y más cuando hay un factor emocional o un vínculo afectivo con su agresor. Entonces eso hace que de alguna manera el niño no pueda mantener o empezar a hablar con alguien, ¿sí? Inicialmente, cuando el doctor Prada, y retomo un poco eso, cuando se devela el abuso es porque ya estamos en situaciones en donde, por ejemplo, en el contexto escolar nos dicen el niño estaba jugando algo que no era como tan normal para su edad, para su desarrollo, estaba haciendo casi que una réplica de lo que es el coito, por ejemplo, con otro compañerito, o tiene unas actitudes erotizadas o sexualizadas, y es allí donde ya empezamos a ver que hay dificultades y empezamos a sospechar de experiencias sexuales abusivas, que pueden no ser necesariamente un abuso sexual. Entonces, en ese sentido, me gustaría mucho iniciar conceptualizando el abuso, porque creo que todos tenemos claro más o menos qué es, pero me gustaría que miráramos diferentes definiciones que nos da, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que nos dan algunos psicólogos y estudios
frente a características particulares con el abuso. Bien lo decía el doctor Prada, hay una asimetría, que están siendo sometidos a una experiencia sexual abusiva o de abuso. También importante que podamos ver, y va a ser un foco también en el que nos vamos a detener, cómo el abuso sexual es una variable de factor de riesgo social para una conducta suicida. Se hizo una investigación con la Universidad del Bosque desde el macroproyecto en suicidio, y en la investigación básicamente se hizo un estudio, un metaanálisis, y ese estudio lastimosamente no habían muchas estadísticas, no hay mucho escrito a nivel latinoamericano, las estadísticas son más en otros países, pero digamos que fue un estudio importante donde se analizaron alrededor de 100 artículos a nivel mundial. Y lo que se revisó, lo que se pretendía hacer en ese estudio era identificar cuáles eran las conductas o los factores de riesgo sociales asociados a la conducta suicida no letal en la infancia, ¿sí? Es decir, a la conducta suicida que no lleva a la muerte, que no llega al consumo. Lo que se determinó, lo que arrojó la investigación, es que hay 4 factores de riesgo: bullying, redes sociales, medios de comunicación, pero el más importante, medios de comunicación y redes sociales es uno, el otro es orientación sexual, y el otro era abuso sexual. ¿Qué creen ustedes que fueron los resultados de esa investigación? El abuso. Fueron 2, el abuso y la orientación sexual, que van muy de la mano, ¿cierto? Si bien es cierto que no necesariamente un niño que ha sido abusado o que es víctima va a ser victimario, ese es digamos que es una realidad, pero también a veces es un mito, que hay que manejarlo también. Si digamos el niño ha tenido un buen proceso de intervención, se ha identificado a tiempo, seguramente vamos a poder ayudar a prevenir un poco la aparición de que el niño pueda llegar a ser un victimario. Entonces sí fue muy importante en el Congreso Mundial tener claro que esas 2 características o esas 2 variables son proporcionales y muy relacionadas a la conducta suicida, que vamos de pronto a ver un poco más de eso corriendo. En la conducta suicida estamos hablando de que puede existir solamente un gesto suicida, una amenaza que es más verbal, una ideación que es más a nivel de pensamiento, un intento, y luego viene como tal un suicidio consumado, ¿sí? Entonces cuando uno recibe un chiquitín tiene que explorar mucho más o menos en qué fase de esa conducta suicida se está gestando. El suicidio no es normalmente una conducta impulsiva. Cuando se habla de suicidio, la regla, digamos, lo normal es que sea gestado durante un buen tiempo, ¿sí? Exacto, un proceso, ¿sí? No necesariamente tiene que cumplirse un paso a paso. Puede ser que hubo un gesto, una amenaza y inmediatamente pasó a una conducta suicida letal. Entonces, pues bueno, digamos que eso lo quiero traer como a colación para que podamos contextualizarnos un poco más. Retomando un poco, entonces, en las definiciones y en las conceptualizaciones, tiene que cumplirse una gratificación sexual. Esa es la finalidad del agresor o del victimario, la gratificación sexual. La simetría, el ejercicio de poder y de autoridad que tiene sobre el niño, porque además de que tiene autoridad, tiene la confianza con el niño. Y eso hace que ese niño guarde mucho más el secreto y le sea más difícil hablar. Por lo que vemos que hay chiquitos que están entonces constantemente en ambivalencias, ¿sí? Frente a sus emociones y a lo que piensan de su situación. En esta conceptualización, por ejemplo, vemos que no ha cambiado mucho frente a las estadísticas que recibimos del Forensis. Y es que en este momento predomina el abuso sexual en los niños. El Forensis saca un informe cada año. Ahorita estamos recibiendo el del 2014. Para el 2015 finales estamos
o principios del 2016, estamos esperando el del 2015, el comportamiento a nivel general. Pero lo que nos dice Forensis frente a las estadísticas es que se presentaron 21.115 casos este año, ¿sí? El año pasado, perdón. 21.115 casos reportados. Y hablaba el doctor Prado de un subregistro. Ese subregistro siempre existe, llámese en conducta suicida, llámese en situaciones de abuso sexual, en violencia intrafamiliar, porque son casos no reportados, donde no hay certeza. Y hay un mayor porcentaje, digamos que subió 376 casos respecto al 2013. ¿Sí? 376 casos es bastante. Lo que nos están diciendo es que el grupo etario es de 0 a 17, pero sigue siendo evidente que el victimario normalmente es hombre, más que mujer. Eso no quiere decir que no esté pasando. ¿Y qué más estamos viendo? Que para el caso de mujeres se presentó frecuentemente entre edades de 10 a 14 años. Si yo llevo eso un poco al ejercicio clínico, realmente son las edades que yo más estoy recibiendo en consulta, ¿sí? Entre los 9 añitos y los 14. Eso no quiere decir que antes quizá no haya sucedido, quizás sí. Muchos chiquitos llegan normalmente con situaciones de disociación y es esa desconexión entre lo que yo registro conscientemente y también lo emocional, precisamente porque es que el dolor es fuerte y se necesita sobrevivir. Entonces, es un mecanismo de defensa, que normalmente se utiliza y se ve en los niños y son como baches. Cuando tú hablas con un niño, él a veces no lo recuerda. Cuando se empieza a trabajar la situación abusiva, entonces lo que uno ve es que el niño va teniendo como esos flashbacks y van llegando recuerdos, que hay que ir hilando y trabajando y resignificando, que es una palabra muy de William, ¿no? Entonces, en esas definiciones, debe ser persona joven o un niño, el abuso sexual infantil. Por otra persona, esta autora nos habla que generalmente del sexo masculino o de un adolescente mayor que el niño agredido, porque a veces pensamos que solamente del adulto hacia el niño y resulta que no, que se está hablando, gracias, de una simetría. Si quieren, por favor, vayan mirando lo azulito, es como las características importantes de cada definición. Gracias. La autoridad y el poder permiten que el agresor obligue al niño a someterse sexualmente, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 características importantes. La otra, patrón de conducta organizado. Esta es una definición más del doctor Prada que me gusta, digamos, es muy clara, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es digamos que la finalidad? La gratificación sexual del abusador. La Organización Mundial de la Salud nos da esta, donde dice utilización de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende, es decir, que va en contra de lo evolutivo, de lo que se espera para el niño, una situación en la que definitivamente ni físicamente, ni psicológicamente, ni cognitivamente, de ninguna manera está preparado para tener, ¿sí? Los niños pueden ser abusados tanto por adultos como por niños. Los abusadores pueden estar ya sea por edad o nivel de desarrollo en una posición de responsabilidad, confianza o poder. Me llama mucho la atención también ver ahorita tanto chiquito que está llegando a consulta, donde también la posición de responsabilidad frente a su cuidador, que no necesariamente es mamá o papá, es la nana, por ejemplo, ¿sí? Está pasando. Cualquier forma de contacto físico. Hoy el doctor Prada nos daba algunas diferencias entre entre asalto sexual y abuso sexual, pero en este momento también, digamos que casi que también hay consensos frente a que es cualquier forma de contacto sin consentimiento, porque los niños no consienten, no tienen edad ni madurez cognitiva tampoco, ni evolutiva para consentir, únicamente para sentir, y eso es distinto. Puede incluir, penetración vaginal, oral, anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas. Y ahorita hay muchas más, ¿sí? En donde tenemos que, estos son unos conceptos que se van construyendo cada vez más, porque esto es lastimosamente un problema de salud pública que va en aumento, va en crecimiento y va cambiando. Es una dinámica compleja. Dentro de esas características del abuso sexual,
Entonces, este autor nos propone que deben haber unas conductas o condiciones sexuales abusivas hacia un menor. Es decir, el contexto en el que el niño está inmerso también nos está facilitando que sea presa de un personaje que identifica a los niños. Hay un video que yo trabajo con ellos que se llama El Árbol de Chicoca, no sé si lo conocen. Es un video mexicano que creó una fundación, no tienen nada que ver con la fe, pero sí manejan de alguna manera en sus terapias y demás situaciones y factores espirituales que ayudan a tener mayor resiliencia en un niño. Entonces, por ejemplo, ese video nos permite, por ejemplo, en terapia, muchas veces es la forma en que el niño habla y dice, me pasó eso, o algo parecido, y se identifica, ¿cierto? Diferencia de 5 años, cometido intrafamiliar, pero también de forma extrafamiliar. Las estadísticas nos dicen que se perpetúa y, digamos, la persona que lo ejerce es más dentro de casita, ¿no? O personas cercanas. Sin consentimiento, no está preparado evolutivamente, transgrede las leyes o los tabúes sociales y hay una posición de poder y responsabilidad confianza. Este es más un resumen de lo que vimos de la conceptualización para que ustedes lo tengan de pronto a nivel visual más claro. Y vamos a hablar entonces de algo importante que es el síndrome de acomodación. Ese síndrome de acomodación desafortunadamente es la forma en que se está perpetuando también el abuso y en que se maneja la dinámica de abuso. Uno es el secreto. ¿Será que me escuchan así? ¿Sí? Que suena un poquitico. Vemos estas fases: el secreto, el desamparo, atrapamiento y acomodación, revelación tardía y no convincente y la retractación. De alguna manera esto también lo pudimos ver un poquito con el doctor Prada frente más a la retractación. El secreto, claro, el niño lo mantiene, es obligado también a mantenerlo a través de amenaza, chantaje, soborno, ¿sí? Sobre todo con lo que tiene que ver con lo afectivo. Muchos niños dicen, cuando el victimario le dice, es que si no es contigo, entonces me toca buscar a tu hermana, ¿sí? Me toca con tu primita. No, por favor, no hagas eso, yo me dejo. Y ahí es donde viene el secreto. O es que si tú comentas, tu mamá va a sufrir mucho. Tu mamá se va a separar de mí, por ejemplo, si es alguien, su papá o su padrastro, se separa de mí, se daña la familia, se acabó todo esto. Y efectivamente cuando el niño lo cuenta, lastimosamente, y lo que él decía como la maldición, eso sí se da. Alguna vez tuve un caso de una niña llegó a mí con 13 años, después de fracaso escolar, de depresión, una chiquita que se estaba volando de la casa. Era más eso como lo que me llegó. Pero ya cuando la recibo, la situación era que acababa de denunciar, o sea, que se habían acabado de enterar que su padrastro abusaba de ella sexualmente. ¿Y cómo se dio cuenta la mamá? Porque él grababa en el computador. Y en ese momento, la mamá, cuando estaba en el computador, él dejó un archivo y ella lo miró y efectivamente eran las situaciones en donde él accedía a la niña. Ella lo que hizo fue llamar al papá de la niña y contarle. El papá ya estaba viviendo con la niña porque la niña nunca contó, pero dijo, no quiero vivir más acá. Llévame, por favor, llévame, y se puso en unos comportamientos súper disruptivos con la mamá, se volaba. Entonces la mamá dijo, bueno, llévesela. Cuando él está en la casa y ella lo llama y le dice, ella no le dijo como tal, porque el agresor estaba ahí con ella, pero le dice, acabo de ver un video de esta chiquita teniendo relaciones sexuales con un muchacho. ¿Qué creen que hizo el papá? El papá entonces lo que hizo fue, claro, barrió con la niña el piso, la pateó y demás. Cuando la mamá como que entra otra vez en control, porque para ella fue supremamente fuerte verlo, llamó otra vez al papá, porque el papá tiene conductas muy agresivas, es agresor. Entonces lo que hizo fue llamarle y decirle, mira, es que no te puedo decir, pero es fulanito, es que él abusa de la niña. ¿Qué creen que hizo el papá?
fue a pedirle perdón y a llorar con ella, pero ¿qué sintió la niña? Lo mismo, que no le iban a creer, que le iban a pegar, que su familia se volvió un caos, todo eso pasó, ¿sí? Entonces, claro, no, pues la culpa es algo con lo que están permanentemente, es un síntoma y es uno de los sentimientos con el que hay que trabajar primero en intervención, ¿sí? Pero es bastante complicado cuando la niña ya pierde digamos, la confianza en todos, ¿sí? Porque se cumple lo que le dijeron. El desamparo es eso. Uno puede decirle, pero ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Cierto? ¿Qué hace esta cara? En un niñito de 6 años, ¿cierto? No, yo te entiendo, pero ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Cómo es posible que no hablaste? Los niños son supremamente perceptivos y receptivos también ante el lenguaje gestual, también al lenguaje no verbal. Mi hijo me dice, últimamente me dice que soy furiosa. Entonces quedamos en que cuando yo esté muy furiosa, que él me perciba así, porque a veces uno no lo ve, él me lo va a decir. Entonces anoche estábamos jugando y jugó fuerte conmigo a superhéroes, porque con el papá juega así y me iba dando duro. Entonces yo ya no más. Tal cual, ustedes me dirán qué cara hago, pero yo le hice, ya no más, Juan Martín. Mami, estás furiosa. Entonces ya como que uno vuelve a trabajar con los niños, pero ellos son realmente muy receptivos a la información que uno les está dando frente a lo emocional, al lenguaje que uno está transmitiendo. Entonces, este desamparo va muy, muy de la mano por ahí, en las ambivalencias en que nos movemos los papás frente a una situación de esas y cómo le pedimos también al niño, y nos movemos en ambivalencias de emociones, a veces tristes, a veces enojados. Eso es digamos que lo primero que uno recibe en los papitos, ¿cierto? Como decepción, desilusión. Muchos desafortunadamente creen que el niño lo buscó, que el niño lo permitió, que eso le pasa a la niña por ponerse falditas chiquitas, ¿sí? O cosas por ese estilo. Y hay que empezar también a hacer un trabajo muy, muy importante con los papás. El atrapamiento y la acomodación es sencillamente, este fenómeno de acomodación es que el niño debe, para sobrevivir, dejarse, ¿sí? Ya se siente atrapado en una realidad de la que no puede modificar, porque ha habido anteriormente, mire lo que ha habido, ¿cierto? Entonces se acomoda al deseo de su agresor. La revelación tardía, además no convincente en el niño y también muy conflictiva. Cuando se da esta revelación, ¿cómo no se va a desajustar una dinámica familiar? Se desajusta, todas, aunque sean inclusive familias con unas dinámicas de salud funcionales. Pero siempre hay, en la revelación del niño, siempre van a haber situaciones de conflicto, por culpa suya, por dejar las llaves en la casa, por permitirle a este señor que entre, yo sí le dije, que no me gustaba cómo miraba a la niña, yo sí, y el problema viene también entre pareja, ¿sí? Buscando. Y la retractación es que para el niño siempre va a ser un poco más sencillo decir, exacto, decir que así no fue. Por eso, bueno, yo tenía para mostrarles un video, pero es muy largo y no lo vamos a poder ver, pero creo que lo pueden conseguir en YouTube, se llama Espiral. Y ese nos habla de la revictimización. La revictimización es algo que, digamos, es uno de los fenómenos que se da cuando el niño tiene que rendir su versión, tanto al forense o en el espacio de la denuncia como tal. Pero imagínense si esto se da, por ejemplo, en el colegio. En el colegio, entonces, el niño lo develó de pronto a una profesora con la que siente mucha empatía. Sabe la profesora. ¿Qué hace la profesora? Normalmente, entra en pánico. Entra en pánico y se va. Si en el colegio tienen psicólogo, va donde el psicólogo. O a veces donde el pastor, porque hay colegios que no tienen psicología, ¿cierto? Entonces, o con el capellán del colegio, exacto. ¿Ya van cuántos? Dos. Luego tiene que ir a donde el rector. Y además con el coordinador de convivencia, porque además del coordinador de convivencia, como lo que hizo el niño fue algo disciplinariamente no está bien visto porque lo hizo con otro niño y por ahí fue que se dio cuenta. Entonces ya van 3. Luego tienen que llamar ¿a quién? A los papás.
Pero si el papá es el que abusa, ¿qué hacemos? ¿Lo citamos? Y si la mamá está perdidamente enamorada y angustiada y dependiente y no cree. Normalmente en el momento en que uno se lo dice a la mamá, ella llora, no sabe qué hacer con esa información, obviamente está bastante conmocionada con la información, pero al otro día ya dice que no va a denunciar. ¿Ves? Entonces, ¿ahí qué le toca hacer al psicólogo? Con el capellán. Denunciar. Decirle a la mamá un poco, como presionar un poquito y decir, ¿eso lo tienes que? ¿Pero eso lo denuncia el psicólogo? Normalmente el psicólogo. Lo tiene que hablar él, ¿sí? Pero, y luego el niño tiene que llegar allá y hablar ¿con quién? Con la psicóloga forense, con el CAIVAS, con el médico de medicina legal. ¿Ya van cuántos? 5. Y en la casa, si no se hay un buen manejo, ¿qué pasa? No, se fue ese indio, porque imagínese lo que le hizo a la niña. Y va y le cuenta a la abuela, a la tía. Mijita, pero ¿cómo fue que usted se dejó? De la próxima hable, mamita, eso no se quede callada. Es que acaso no nos tiene confianza. ¿Cuántas personas van? Y de eso se habla en la revictimización. Ahora con el doctor Prada estábamos hablando porque él está un poco en desacuerdo él dice que es preferible revictimizar a que el niño no lo cuente o que alguien no lo anote. Cuando el niño devela el abuso, uno tiene que estar escribiendo, grabando, no necesariamente, porque para grabar también uno necesita un consentimiento, ¿cierto? Pero imagínate escribir, o por lo menos escúchalo, y luego tú intentas anotar palabras muy claves que no pueden ser cambiadas en lo que se recopila. Porque imagínate, a ver, mi amor, ¿cómo fue? Ajá, ¿y qué más? Pues no, uno tiene que tener una empatía con ese niño porque es que le está confiando una información valiosa que a nadie más le ha contado, ¿sí? Entonces el doctor dice, es preferible que uno revictimice pero que lo haga bien. El que lo haga bien, ¿sí? Entonces esa es una tarea que es complicada, ¿sí, señor? Es esta. Perdón, con esto. Entonces, ¿qué pasa en el abuso sexual? Hay una falta de consentimiento nuevamente, una ambivalencia en el niño, fuerza empleada por el agresor, hay una intencionalidad, hay un secreto que guardar y lo que más siente un chiquitico es culpabilización, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, y eso también lo hace el doctor Prada en sus entrevistas forenses, es decirle, tú no tienes la culpa de nada de lo que sucedió. Es lo primero que uno debería hacer. Tú no tienes la culpa. Un niño en esto no miente, esos detalles tan claros. A veces los niños recuerdan hasta el espacio en donde estaba, perdónenme lo que voy a decir, pero cómo sonaba la cama, cómo estaba vestido, el olor, muchas cosas. Eso no se lo inventa un niño. Créame, eso no se lo inventa un niño. Entonces eso es evidencia clara. Esa dinámica traumatogénica es un modelo que se maneja desde psicología. ¿Para qué? Porque lo que vamos a ver más adelante es que hay algo que se llama síndrome de estrés postraumático. Y es ahí donde hay que trabajar con los niños en la intervención, porque son experiencias muy fuertes, donde lo que dejan es unos indicadores de estrés muy altos. Y es por eso que en el video inicial de la marioneta, donde estaba constantemente el agresor hablándole al oído, ¿qué cambios de comportamiento vieron ustedes? No comía, el silencio, aislamiento, tristeza, ¿cierto? Hay chiquitos que tienen conductas regresivas, es decir, vuelven a mojar la camita, vuelven a tener, o tienen encopresis, es que no controlan su popó, su esfínter, ni vesical ni anal, ¿cierto? Hay chiquitos que el trastorno de sueño es la cosa más evidente, entonces pensamos que hay niños en que en los 3, 4 añitos se están despertando, a veces tienen pesadillas, pero es que en un chiquito que ha tenido una situación de abuso, también, ¿sí? Y es fuerte, entonces esas áreas hay que evaluarlas muy bien. Altera el desarrollo cognitivo y emocional de la víctima, distorsionando su autoconcepto, la visión del mundo y las habilidades afectivas. Ese autoconcepto es algo que hay que trabajar mucho y yo lo agrandaría un poco más como autoesquemas, porque estamos hablando de autoestima, autoeficacia, que tiene que ver con la capacidad del niño de sentirse, o con la sensación del niño de sentirse capaz para lograr cosas. Y vemos que en estos chiquitos se sienten
tan vulnerados y tan frágiles para lograr metas y ponerse metas. ¿Sí? Y ya vamos a ver la comorbilidad un poquito y cómo colinda como con otros trastornos más adelante si no se trabaja. Ay, perdón, me confundo. ¿Ese ya lo vimos? No. El modelo traumatogénico, entonces acá ya está más explicado. Hay algo que se llama sexualización traumática. Muchos hablamos de esto como conductas erotizadas. Entonces son niños que vemos que son un poquito más seductores, ¿cierto? Que hay situaciones de, por ejemplo, masturbación compulsiva, niños que ya empiezan una actividad sexual temprana, promiscua, empiezan a haber problemas de identidad y esos problemas de identidad o de orientación sexual también tienen que ver con la frecuencia, con la cercanía de esa persona al niño, con esa forma, ese proceso durante el abuso, cómo fue. Entonces vemos que es la disociación, era lo que les hablaba al principio, la desconexión emocional y mental. No corresponde con una etapa evolutiva, hay cosificación, entonces es ver a los demás como objetos, exacto, interés personal. La erotización, la promiscuidad, repetición compulsiva del evento, por eso no es de extrañarnos que un chiquito quiera hacer lo mismo que están haciendo con él. Y por eso es tan utilizado, más adelante lo vamos a ver en una imagen, trabajar con figuras y trabajar con muñequitos, digamos, con muñecos que tengan una contextura anatómica clara. Para ellos es mucho más fácil develarlo así. Problemas de identidad y disfunciones sexuales también. Dentro de la traición, que es el siguiente ítem de ese modelo traumatogénico, ¿por qué traición? Porque esta persona a quien yo amo está haciéndome daño. Y vemos la ruptura del vínculo afectivo. Esto más adelante va a dar origen a un trastorno que se llama trastorno reactivo de la vinculación. Y es que son personas que les cuesta mucho socializar, vincularse con otros, ¿sí? Las figuras de apego para ellos de pronto no han sido tan significativas en sus primeros años de vida y ahí vemos inconvenientes también. La necesidad de protección en otros, ¿sí? El sentirse tan vulnerables, tan desprotegidos y querer siempre que te estén protegiendo. Desconfianza y hostilidad. La indefensión es otro de los indicadores del modelo y es la pérdida de autonomía, impotencia ante nuevas agresiones. Por eso es particular ver que un chiquito que ha tenido una situación de abuso probablemente lo pueda repetir, ¿sí? Es fácil que vuelvan a acceder al niño. Esto pasa mucho en los niños con una situación de discapacidad, lastimosamente, porque los niños en situación de discapacidad están cuidados por a veces muchas personas, ¿sí? Entonces sí, lastimosamente lo vemos y el forensis nos muestra que son los niños más vulnerados ahorita, los niños en situación de discapacidad. Alguna vez tuve una chiquita cuando estaba trabajando en una entidad para niños con discapacidad. La chiquita tenía parálisis cerebral. Y la niña, la mamita, bueno, un hogar donde había hacinamiento también, dormían todos en una misma alcoba, inclusive la niña, y la niña tenía que ser cuidada por muchas personas. El caso es que a la niña ya no le llegó su periodo menstrual. Y cuando se dieron cuenta, la niña tenía un embarazo, de un abuso, obviamente. ¿De quién? Ni idea. Cosas como esas, ¿no? Sensación crónica de vulnerabilidad. Los trastornos de ansiedad son muy fuertes también. La baja autoeficacia, que ya lo hablamos. Déficit en habilidades personales. Entonces, para otros de pronto es más fácil socializar, entablar relaciones, mantenerlas. Para estos chiquitos a veces no. Porque o son o se limitan mucho y hay como una barrera entre el otro y yo, o todo lo contrario, se pasan el límite y los demás como, uy, espere. Entonces son niños que se mueven allí. Necesidad de control, de controlar mucho, eso se ve mucho en la edad adulta. ¿Sí? Las señoras, los señores que son muy controladores en ocasiones, cuando, pues, obviamente algo exacerbado, ¿no? Hay que empezar a evaluar y revisar y uno va viendo que hay situaciones de abuso relacionadas. Y obviamente un porcentaje más alto en lo que tiene que ver con delincuencia. Y en la estigmatización, pues claro, entonces aquí se habla de que un niño que ha sido abusado
va a hacer esto, o va a ser abusador también. Y bueno, pues ahí es donde apunta mucho la terapia, la intervención terapéutica. Sentimientos de culpa y vergüenza, vivencia de ser diferente a los demás, soy distinto, de pronto no soy merecedor de amor, tampoco. Hay un mayor consumo hay una mayor probabilidad del consumo de sustancias psicoactivas, como una anestesia también, o de alcohol. Hay conductas autolesivas y autodestructivas, y aquí hago la diferencia. Lo autodestructivo tiene que ver un poco más con esto, ¿sí? Con el consumo de las sustancias, con el consumo de alcohol, está haciéndole daño a mi cuerpo, a mi propia salud, pero a través de, más como de factores, como de vías de escape. Y las autolesivas tienen que ver un poco más con lo que conocemos ahorita de cutting, ¿sí? Los cortes, los golpes que nos damos. Por acá también podría estar en la autodestructiva trastornos como de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿cierto? Bulimia, anorexia y otros tantos. Y la conducta suicida, que ese es todo un tema. Sí, te lo voy a... Sí. Los factores de riesgo de psicopatologías posteriores. O sea, ¿qué hace que de pronto de aquí, que lo estábamos viendo, no necesariamente todos los niños van a presentar esos síntomas? No todos, ¿sí? Algunos. Pero ¿qué hace que eso genere mayores riesgos de generar una o de darse una psicopatología, que es una enfermedad mental, digamos, emocional? Entonces, una frecuencia y duración de la experiencia abusiva. Depende si fue tan largo, si empezó tan chiquitito. Se está viendo que había un estudio donde mencionaba que entre más pequeñitos, desde más pequeñitos para el abuso, mayor impacto va a tener. Uno a veces pensaría que no, porque pequeñitos no recuerdan. Alguna vez tuve una bebé que empezó a los 6 meses su abuso por su papá. ¿Cómo se supo? Pues ya porque la niña tenía molestias al ponerse el pañal y porque el hermanito dijo, es que mi papá le está enseñando, o no va a decir la grosería, le está enseñando a... Entonces, ¿qué pasaría con el hermanito? Probablemente también. Entonces, la frecuencia y la duración son muy importantes para ese riesgo de psicopatología. El tipo de agresión sexual que se dio, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos? ¿Recuerdan un poquito? Lo vimos en las definiciones al inicio. Sí, fue de pronto un poco más una agresión oral, anal, digital, exposición a pornografía, a explotación sexual, a vocabulario, ¿cierto? A que vea una pareja. Utilización de violencia o coerción. Normalmente, y lo que manifestaba el doctor Pradamo, normalmente los niños no tienen muchos síntomas físicos visibles, ¿sí? Él, en alguna clase que nos dio en un módulo de abuso, nos decía que son pocos los niños. Él decía que no era importante a veces hacer ni el examen genital, porque era muy escaso y muy raro que se encontrara alguna evidencia allí, y que la evidencia más importante era la palabra del niño, ¿sí? Ahora, cuando es una evidencia totalmente 100%, es que la niña queda embarazada, una niña de 10 años. ¿Sí? Eso ya es un abuso totalmente, donde no necesita entrar a investigarse, es súper comprobado. Reacción inapropiada de los padres, la familia y el entorno. La niña que les puse de ejemplo, con su papá, el que la pateó. Seguramente ahí vamos a empezar a tener problemas. Vínculo de la víctima con el agresor. ¿Qué tan cercano? ¿Es de su entorno proximal o distal? ¿Es más cerquita a su familia o es una persona que era un amigo de la familia y llegó pero ya no lo vuelve a ver? ¿Sí? Creo que ya. Eso lo vimos. ¿No? ¿Me faltó una? Múltiples maltratos y agresores. ¿Dónde? Ah, sí. Múltiples maltratos y agresores. Y la reacción inapropiada de los padres. Sí, exacto. Esta es que se repite una vez, otra vez. Por eso es que a los niños hay que con la intervención hay que trabajar mucho en psicoeducación y continuar trabajando muy fuerte en prevención, porque se puede volver a repetir. O sea, la norma es casi que se repite. Lastimosamente se repite. ¿Y en el adulto cómo se expresan estas características de psicopatología? Entonces ya vamos para allá. ¿Qué factores inducen a que se repita?
Está expuesto. Normalmente hay familias en donde son chiquitos, en donde no hay mucho control tampoco. Aquí viene un tema importante y es el control parental. Y ahí es chévere que tengamos claro que existe uno autoritario, que existe uno democrático, que existe uno negligente, que existe uno ambivalente. Y la idea es que nosotros como padres podamos trabajar un estilo de crianza democrático, que no está diciendo que el niño toma la última palabra, pero el niño tiene voz y voto también en su casita, es escuchado por sus papás. Estoy de acuerdo y coincido con el doctor Prada frente al maltrato de los niños. Hay que darle nombre, a veces evitamos a toda costa y le hacemos el quite para no meternos en problemas con nuestra comunidad, o porque si es el hijo del pastor, ¿cómo le decimos al pastor? Pero no es tan fácil. También quería preguntar qué tipo de intervención se podría hacer con un adulto que desarrolló enuresis, debido a que en la niñez lo abusaron sexualmente. Son conductas regresivas, pero hay que trabajar el caso individual, ¿sí? Ahí habría que mirar. Datos epidemiológicos, entonces, lo que les comentaba, el comportamiento según el sexo de la víctima evidenció que el 85,9% de los casos fueron mujeres. O sea, de esos 21.115, 17.966 son niñas o son mujeres. Esto indica que por cada 6 víctimas mujeres se registró un hombre como víctima. En cuanto al grupo de edades, las cifras más significativas se presentaron en el rango de los 10 a los 14 años, para el caso de las mujeres, con un porcentaje del 41,34% del total, en hombres de los 5 a 9 años, con un 39,28% de los casos. Como se ha venido reflejando en los últimos 3 años, el 85,80% de los casos se presentaron en grupos etarios de 0 a 17 años, población más vulnerable frente a este tipo de violencia. Curiosamente, en la conducta suicida también el forensis nos muestra que el grupo etario donde se maneja más la conducta es de 15 a 25, donde los niños todavía, hasta por desarrollo cerebral, no ha terminado su desarrollo y se toman decisiones tan complicadas. ¿Estas cifras son a nivel nacional? Estas son a nivel Colombia, sí señor. Sí. Tú puedes descargarlo, se llama Forensis, y ellos muestran todo lo que tiene que ver con la conducta a nivel de salud en Colombia, ¿sí? Entonces te lo da por ciudades y demás. Los que estén interesados, se trabaja, sí señor. Esos datos epidemiológicos tienen que ver con un metaanálisis que se hizo en el 2001. Haber sufrido agresiones sexuales infantiles incrementa en nuestra edad adulta que trastorno de estrés post-trauma en un 143%. O sea, todos los chiquitos a los que uno va a intervenir, o a las mujeres u hombres en su etapa adulta que van a trabajar el abuso, cuando se vuelve a la experiencia, van a presentar esta sintomatología. Depresión. No necesariamente una depresión siempre va a terminar en suicidio. Pero recuerden que la depresión va aumentando. Entonces esto va a depresión leve, luego depresión moderada, luego depresión severa, luego depresión profunda y muy malas decisiones. O digamos una decisión que en ese momento, aunque es una solución para la persona, seguramente esa persona está sesgada en su problema y en su depresión. En un 150%. Salir de una depresión no es tan sencillo. ¿Sí? Hay que trabajar muchísimo. Promiscuidad sexual en un 100%, y eso sí lo vemos precisamente por el modelo traumatogénico que vimos al inicio de la sexualidad. Perpetuar el ciclo de la víctima-perpetrador en un 57%. Reducción del rendimiento académico en un 71%. Entonces, para todos aquellos que de pronto trabajan también en contextos escolares, no necesariamente un niño que tiene una desatención o un cambio de comportamental está presentando un abuso, pero puede ser. Abra el ojito, ¿sí? Revise si hay más cosas. O puede ser también vinculado al maltrato, golpe, castigo físico, ¿no? Pero mínimo puede ser de maltrato. Esa comorbilidad y psicopatologías, entonces, se presenta algo que también es el trastorno de personalidad limítrofe o límite. Y realmente es un trastorno bien complejo en la edad adulta. Normalmente se está diagnosticando sobre los 16, 17 años, pero son personas que manejan unos niveles emocionales muy fuertes. No es igual a la bipolaridad, y básicamente lo que se ve mucho en este trastorno son los frecuentes intentos de suicidio. Entonces sí es un diagnóstico bastante complejo,
que sí está, digamos, ahí teniendo una correlación con el abuso. Depresión, trastorno de estrés postrauma, trastornos de ansiedad, y aquí podemos tener muchísimos. Los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias, las ansiedades generalizadas, cuando un chiquito no quiere separarse de su mamá por nada del mundo y no quiere ir al colegio y, mejor dicho, la coge de la pierna, uno tiene que empezar a preguntarse ¿por qué? ¿Sí? Carolina, ¿podrías volver al anterior? Porque tenías unos porcentajes en el anterior Ay, y no los entiendo. Pasado, ¿cómo puede ser de 150%? el estudio nos mostraba eso frente a la muestra. Sí, es que es mucho más de lo que... Más allá del percentual, intentan suicidarse. Lastimosamente, sí, cuando hay una depresión. Pero es que, ¿cómo puede ser más del 100%? No, Sí, no es estoy como el entendiendo. incremento. Me imagino que es como El que aumenta incremento. el doble más. O sea, casi lo dos que veces es requete más. mayor. Perdóname, es que no estaba leyendo la parte de arriba, era eso. Haber sufrido agresiones sexuales infantiles incrementa en un 150%. No, que sucede un 150%. Incremento. Y la depresión, obviamente, que lleva al suicidio. Espérame, acá. Los trastornos disociativos, que son muy comunes en esa conexión emocional y mental de la conciencia de la persona. Los trastornos de adaptación. Yo sé que acá todo es trastorno, pero digamos que en un lenguaje clínico es por ahí, ¿sí? Eso, son personas que a veces no es tan sencillo adaptarse a alguna situación o hacer cambios, cuesta mucho, ¿sí? Que no hay mucha flexibilidad, inclusive a veces de pensamiento. Esto se ve, el trastorno reactivo y la vinculación, precisamente cuando se dan edades muy tempranas y de pronto más cuando ha sido con una persona cercana a su familia, particularmente papá o mamá, también. Los trastornos psicosomáticos se ven muchísimo, tiene que ver con el malestar físico de la persona, del niño, migrañas, colon irritable, gastritis, hay muchos que ahora no recuerdo. Trastorno de la conducta alimentaria y trastornos de la función sexual. Aquí ya hablamos como disfunciones sexuales, pero también como parafilias, inclusive, que son como todas aquellas desviaciones, que no podría hablarlo, sexuales. Frente al trastorno de estrés postrauma y personalidad limítrofe, entonces son significativamente más comunes en las mujeres que reportan haber sido abusadas tempranamente, en un 94,7%, en comparación de aquellas que reportan haber sido víctimas más tarde de su proceso evolutivo. El abuso sexual incestuoso y la cronicidad, más de 10 eventos, eso es lo que dice el autor, se asocian significativamente a la ocurrencia conjunta de ambos trastornos. Se pueden generar los dos. ¿Y qué es la personalidad limítrofe? Lo que te explicaba anteriormente. ¿Sí? ¿Quedó claro ese? El trastorno de estrés, el trastorno personalidad limítrofe. ¿Qué? Ese que estaba asociado con intento de suicidio. Sí, es un trastorno en el que se maneja básicamente una personalidad al límite, ¿sí? Al límite de riesgos, al límite, son chiquitos que el tema de la autolesión también es muy frecuente y se está diagnosticando más o menos sobre los 15, 16, 17 años. Cualquier pérdida los desajusta, ¿no? Cualquier cosa, Necesitan son demasiado tener el control de sensibles. todo y donde no lo tienen entonces ya es el extremo. Fuerte, sí. Esta prevalencia de síntomas asociados, bueno, un poco más, trastorno de sueño, de atención, conductas de evitación, de auto o heteroagresividad, control de la impulsividad, precisamente también tiene que ver mucho con el manejo del enojo, alteración de la conducta sexual, distorsiones cognitivas, y eso tiene que ver mucho con su autoeficacia, entonces no sirve para nada. Niños que se rinden fácilmente, que no perseveran, que no persisten, ¿cierto? Y de la conducta alimentaria. Los niños no suelen fantasear sobre lo que no han experimentado. Cuando un niño describe en forma detallada y vívida una actividad sexual, no es posible atribuirla a su imaginación. ¿Sí? Cuando el niño es tan claro en esos detalles, por favor prestemos atención porque es clarísimo. ¿Qué se hace en intervención y cuáles son esos objetivos? Inicialmente manejar los motivos, los síntomas del motivo de consulta, que normalmente es la depresión, la autolesión, ¿cierto? La enuresis, la encopresis, eso es lo que primero uno intenta regular.
evaluar un poco, y aquí sí hay que hacer un claro estudio del diagnóstico diferencial y manejar ese motivo de consulta, porque prevalece su vida, su bienestar, ¿sí? Después vamos trabajando el abuso. Cuando William hace terapia también, creo que uno no llega directo a la víctima a trabajar el abuso, uno tiene que ser muy juicioso y muy claro en saber cómo está esa persona anímicamente. Hay muchos que necesitan el tratamiento farmacológico primero para compensar y estabilizar y luego pasar a otra fase que es ya como tal trabajar el abuso. Entonces es complicado. La resolución del duelo y de la capacidad de vinculación, necesitamos primero activar su red de apoyo, también saber quiénes están ahí cuando se van a abrir tantas heriditas. Que el recuerdo de la victimización sexual tenga menor intensidad, ¿sí? Y que sea el propio niño el que lo quiera recordar, no uno ahí incisivo. ¿Y cómo fue? ¿Y qué sentiste? ¿Y por qué no dijiste? No es por ahí. Evitar que los recuerdos traumáticos aparezcan de manera repentina, ya no más que lo persigan en la noche, en todo tiempo el niño lo recuerde, sino que sea él mismo, en una actitud un poco más intrínseca, que pueda examinarlos de una forma más consciente. Y aquí hablamos de resignificar esa experiencia sexual abusiva. ¿Qué más se busca? Restablecer la adaptabilidad y la funcionalidad, porque son chiquitos que se sienten inservibles, inútiles, y esto hay que empezarlo a trabajar con ellos, ¿no? En los chiquitos con una situación de discapacidad igual. Favorecer la salud mental de la víctima, eso más que nada. Mantener y mejorar las relaciones interpersonales significativas, porque tienden a que sus amistades no sean tan duraderas, ¿sí? Precisamente por la evitación. Entonces sí hay que activar mucho esa red de apoyo, que él la pueda ver. De pronto para el niño ya la confianza en nadie, ¿sí? A veces ni en su terapeuta. Entonces hay que trabajarlo. Y que se minimicen esas probabilidades de ser victimario. Si uno trabaja mucho en hacer una psicoeducación en sexualidad y la familia contribuye, vamos a estar ahí mejorando. Quiero mostrarles un poquito algo que se hace en terapia frente a unas situaciones. Son dos niños distintos. Este fue un dibujo de la familia. ¿Qué ven ustedes en ese dibujo? Dime. El papá es la figura del papá. Sí. Sí, son muy sexuales, ¿no? Él hace énfasis un poco más, mira el papá en el tronco, ¿verdad? En la mamita el vello púbico, un poco. Y es un chiquito de 7 años. Obviamente él encierra el que más necesita ayuda, el papá. Al que no llevarían en un viaje, al papá. Él no se encierra. Y este es un dibujo con una chiquita que estábamos trabajando un poco en las sensaciones del evento. Y la niña lo explica así. Miren un poco la identificación de las emociones, y aquí, lastimosamente, a nosotros no nos educaron en inteligencia emocional. Y estamos siendo a veces como un poquito sordos frente a eso y pensamos que es más por allá, una cosa de otro mundo, de otra era. Y fíjense que no, ahorita desde un enfoque cognitivo-conductual, que es un poco el que yo manejo, estamos hablando de terapias de tercera generación, y un poco lo que se está hablando es del manejo de la emoción en el aquí y en el ahora, sin que esto sea algo por allá nueva era, pero sí en que el niño sepa el control, tenga claro qué siente cuando está en un momento de ansiedad, cómo tolera el malestar. Y se habla del mindfulness, que es una herramienta importante que, bueno, habría que extractar cosas positivas de allí si uno lo quiere trabajar, pero es importante que los niños lo sepan, porque miren lo que estoy yo, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Qué es mal? Casi todos los chiquitos uno le pregunta, ¿cómo estás? Mal. ¿Y qué es mal? Ay, mal. ¿Y qué será mal? Furioso, enojado, frustrado, confuso. Y fíjense, ese mal como es como la cara, ¿cierto? Como. Y la rara es más como hacia tristeza, ¿sí? Fíjense un poco en los rasgos como los niños lo hacen. ¿Y esas rayitas son lágrimas o qué? No, son como sus cachetitos rojos. Sí. Y avergonzada. Avergonzada porque viene con culpa.
esta chiquita, la situación fue con su primo, en la fiesta de cumpleaños de su papá. Su primo, ella tiene 9 y su primo tiene 14. Mientras su hermanito la dejó un momento jugando Wii y fue a comer al primer piso, el primito accedió a la niña en el altillo. Entonces, cosas como esas. Pero ¿qué sintió la niña? Que como era mi primo, yo lo permití, era de pronto un juego, y no es por ahí, no fue un juego, no fue un juego. ¿Sí? Entonces, con ella estamos empezando todavía, ahí vamos en ese proceso. Ya, ¿qué pasa en el tratamiento centrado en el trauma? Perdón, el tratamiento es centrado en el trauma. Centrado en el trauma, ¿no? Ya me te traumatizó. Asustó la presencia. El tratamiento va a ser centrado en el trauma precisamente para atender los efectos del estrés postrauma. En los niños va a haber una fase introductoria donde vamos a ir teniendo el tiempo de empatía con el niño, el acercamiento, ir a su ritmo. Yo no puedo ser invasiva o ninguno de nosotros puede ser invasivo en esto, hay que darle un tiempo. Además porque ya ha pasado por 50.000 personas. Habilidades de afrontamiento y acá un poco la resolución de sus problemas. ¿Qué puede hacer? Una exposición gradual al evento. Gradual. Mucho cuidado, no lo vayamos a hacer de tajo porque podemos generar crisis muy grandes. Procesamiento cognitivo y afectivo, y aquí es evitar que siga disociando. Psicoeducación y hacia una sexualidad saludable, un poco lo que se hace. El tratamiento va a ir enfocado en, digamos que su metodología va a ser particular, es más individual, yo lo trabajo mucho más individual inicialmente. Grupales, en las fundaciones, hay varias, la asociación Creemos en Ti, por ejemplo, de afecto, trabajan sesiones grupales con muchos niños que han tenido una misma experiencia, ¿sí? Familiar, obviamente con los papás, es necesario, con los hermanitos, este caso de la chiquita de las caritas, el hermanito, ¿cómo creen que está? Terrible, él dice, por mi culpa, la dejé sola. Y eso ha hecho que ellos dos estén ahora mucho más unidos, él no la deja para nada. Y lo que ocurre mucho es que ellos como que empiezan a hacer grupos, como equipo, entonces duermen juntos. Ella también ama a su hermano, ya no hay peleas, pero está muy dependiente y hay que trabajar con ella en eso, y con el niño. Y en ocasiones, un tratamiento farmacológico. Yo creo que muy frecuentemente, particularmente en los adultos, ¿sí? No tanto en los chiquitos, hay que evaluarlo, pero particularmente en un adulto, sí. Bueno, espérate a ver si yo alcanzo a leer. Este es otro dibujo de una chiquita que se está autolesionando con cúting después de una situación. Ese no es su nombre, por eso lo dejé ahí. Ese es el nombre que le dio a su dibujo y les voy a leer un poco lo que dice. Entre toda la cantidad de personas estaba ella, una persona que a simple vista se veía indiferente a los demás, pero cuando la conocías te podías dar cuenta de lo maravillosa que era. Es ahí cuando te enteras cómo las personas te hacen cambiar, cómo buscan la manera de herirte. Ella dejó entrar a su vida a una persona que le mintió intentando parecer agradable para que ella le abriera su corazón. Pero ella se dio cuenta que todo el tiempo esta persona quiso aprovecharse y burlarse de ella. Es ahí cuando ella comienza a cuestionarse si vale la pena dejar entrar a su vida personas nuevas, decidiendo volverse indiferente. De esos síntomas que vimos, que ven aquí un poco. ¿El miedo a qué? La vinculación, ¿cierto? Si esto no se trabaja bien, vamos a tener problemas, creo que ya los estamos teniendo fuertes. Y en el tratamiento hacia los papás va en una fase introductoria, igual, en las habilidades de afrontamiento, exposición gradual, es básicamente lo mismo, pero aquí cambia, porque los papás debemos empoderarlos en que tengan mejores habilidades de control y de comportamiento en sus pautas de crianza. Y aquí hablamos del control parental. Para mí es a veces, yo no sé si es porque uno ya trabaja en esto, pero a mí me pasa que a veces siento miedo de que mi hijo, todos los niños entran a las casas de todos, ¿sí?
Y uno a veces, y el papá a veces no tiene ni idea, ¿dónde está fulanito? Y tiene 5 años, ¿dónde está fulanito? Y créanme que usted no sabe en la casa de fulanito quién está. ¿Sí? Entonces a veces yo paso por mamá intensa, sobreprotectora, pero prefiero, la verdad. Y acá, bueno, finalmente estamos hablando de salud. Indicadores, esos indicadores predominantes de la intervención, estamos hablando de factores y conductas de riesgo, pero también factores y conductas protectoras. En esos factores y conductas protectoras estamos viendo la resiliencia, por ejemplo, es uno. Pero es que también tenemos unos componentes genéticos que juegan un papel muy importante. Entonces, bueno, esto es las conductas, por ejemplo, de riesgo, qué tan arriesgado es un niño también frente al asumir retos, esos factores que hay de protección en casa y demás, que faciliten o una mejoría o que el suceso se vuelva a repetir. Dentro de las herramientas que utilizamos, bueno, a mí no me puede faltar mi kit de Ámalos, porque es en prevención. Creo que Catalina ha desarrollado un muy buen currículo frente a eso. El trabajo con los muñecos, ¿cierto? Devela mucho la dinámica, tú no tienes a veces ni que preguntar, mira, el niño te va mostrando cómo poco a poco qué pudo pasar. Y este video para mí es muy importante también. Hay muchas otras herramientas, guías, cuentos, hay mucho material ahora que se puede trabajar. Este tiene unos principios bibliocéntricos muy importantes y estamos enseñando sexualidad desde la palabra. Y está desarrollado desde los niños de 3 años a 12, entonces hay un material muy bonito. Voy a terminar agradeciéndoles, pero quiero compartirles. Esta es una carta, pienso que más esperanzadora, de una pacientita que tengo. Quisiera leérselas. Ella lo escribió. Mi nombre es indeterminado. Inesperada, misteriosa, dolorosa y divertida, feliz y nostálgica es mi vida, con altos y bajos, un camino oscuro, con la única lumbrera, la luna. Ella pone Dios como la luna. Aunque parece que se ha ido tu única amiga, la luna, también a veces está ahí ayudándote y cuidándote. El final del camino es la luz, pero para llegar hay que dejar todo tu pasado. Aunque estoy en proceso, sigo mi camino oscuro todos los días con la esperanza que pueda llegar a la luz. Sigo cansada, hambrienta y estresada, con ganas de parar y no quiero dar otro tropiezo que me aleje más de la luz. Trato de recuperar fuerzas y recordar momentos felices. Desde mis 3 años he tenido que vivir cosas que adelantaban mi edad. Puede que todos los días me esfuerce por dar mi mejor sonrisa y ocultar mi pasado a los demás, pero cada noche no dejo de pensar en todo. Soy muy sentimental. He vivido cosas que no corresponden a mi edad. Mi corazón está quebrado. Voy poco a poco. Tengo un remedio psiquiátrico y una psicóloga. Con la ayuda de los dos, pueda que termine el camino oscuro y pueda salir a la luz. Pero no estoy lista. Tengo miedo de lo que me espera más adelante. Tal vez en algún momento lo supere y salga a la luz, pero mientras tanto voy a tratar de no perder mi esperanza y seguir caminando sin rendirme. Estoy en busca de la luz. Es una chiquita de 12 añitos, pero además con un nivel de escritura precioso. A ella le ayuda mucho a escribir. Gracias por este tiempo, gracias porque sé que están cansados y por permitirme compartirles las experiencias.